Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje donde vamos a adentrarnos en una de las materias más críticas y transformadoras para su formación profesional como tecnólogos en emergencias médicas, que es la planificación de contingencias. Hoy no vamos a empezar hablando de vendajes, ni de triaje, ni de cómo estabilizar a un paciente trauma, porque para hacer todo eso bien, primero necesitamos entender el escenario donde ocurren esas emergencias. Vamos a empezar desarmando mitos y reconstruyendo nuestra forma de ver el mundo, específicamente nuestra forma de ver los desastres. Para entender dónde estamos parados hoy en el Ecuador, en términos de gestión de riesgos, es absolutamente necesario mirar hacia atrás y comprender la evolución histórica que hemos tenido, porque lo que vemos hoy en las noticias o en los protocolos no apareció de la nada, es el resultado de un cambio de mentalidad. Verán, durante gran parte del siglo XX, no solo en nuestro país, sino en casi toda Latinoamérica, la forma en que el Estado y la sociedad miraban los terremotos, las inundaciones o las erupciones volcánicas estaba dominada por lo que llamamos un paradigma desastrológico y puramente reactivo. ¿Qué significa esto? Imaginen que en la década de los 60 o 70, bajo la antigua figura de la defensa civil, se pensaba que el desastre era un evento externo, algo que venía de afuera, como un castigo divino o una mala suerte de la naturaleza que era inevitable y muchas veces impredecible. Bajo ese modelo antiguo, la función del gobierno y de los organismos de socorro, donde quizás trabajaron sus padres o abuelos, se limitaba casi exclusivamente a la fase de respuesta. Es decir, esperábamos a que el volcán explotara o a que el río se desbordara para salir corriendo a buscar sobrevivientes, salvar lo que se pudiera y entregar asistencia humanitaria después de que el daño ya estaba hecho. La defensa civil, que fue reorganizada en 1978 mediante la Ley de Seguridad Nacional, operaba con una lógica militarizada y centralista. Se veía a la emergencia como una interrupción temporal del orden, como si todo estuviera bien, venía el desastre a molestarnos y la meta era atenderlo para volver a la normalidad. Pero nadie se detenía a cuestionar si esa normalidad previa era en sí misma la causa del desastre. Este enfoque demostró ser insuficiente e insostenible, especialmente a medida que nuestras ciudades crecían de forma desordenada y nuestros modelos de desarrollo aumentaban la exposición de la gente a las amenazas. Pero afortunadamente hubo un punto de quiebre. En Ecuador, ese cambio radical de pensamiento, ese giro epistemológico y jurídico, ocurrió con la promulgación de la Constitución de la República del 2008. Este texto fue pionero en la región porque no solo reconoció los derechos de la naturaleza, algo que ya de por sí es revolucionario, sino que redefinió por completo el concepto de seguridad. Pasamos de la tradicional seguridad nacional, que se preocupaba por defender las fronteras de enemigos externos, hacia una seguridad integral del ser humano y las colectividades. En este nuevo esquema, la gestión de riesgos dejó de ser una tarea secundaria de las fuerzas de seguridad para convertirse en un mandato transversal del desarrollo y, escuchen bien esto, en un derecho ciudadano. El artículo 389 de nuestra Constitución es la piedra angular de todo esto. Establece explícitamente que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas y a la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres, pero no solo esperando a que ocurran, sino mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales. Esto obligó a transformar esa vieja defensa civil en lo que hoy conocemos como la Secretaría de Gestión de Riesgos, consolidando un sistema nacional descentralizado. Para ustedes, estudiantes de emergencias médicas, esto no es solo historia aburrida, es operativo. Significa que su trabajo ya no se limita a esa hora dorada del trauma en la escena del desastre. Su competencia ahora abarca identificar vulnerabilidades en sus áreas de trabajo y educar a la comunidad, entendiendo que la atención prehospitalaria es solo un componente de la preparación para la respuesta, una pequeña parte de un ciclo mucho más grande. Ahora,
Profundicemos en el concepto teórico que sustenta todo esto. Si la ley cambió, fue porque la ciencia cambió. La normativa ecuatoriana actual se basa en la teoría de la construcción social del riesgo. Este enfoque, desarrollado por grandes académicos latinoamericanos como Alan Lavell o Gustavo Wilches Shaw, nos lanza una premisa que puede sonar chocante al principio. Los desastres no son naturales. Piénsenlo un momento. Según esta perspectiva, el riesgo es un producto histórico y social. No brota espontáneamente de la tierra, sino que se construye con el tiempo a través de procesos políticos y económicos que acumulan vulnerabilidad. Déjenme ponerles un ejemplo muy claro para que aterricen este concepto. Un sismo, una erupción volcánica o una lluvia torrencial son simplemente fenómenos físicos. Son la dinámica propia de nuestro planeta vivo. Estos eventos se convierten en amenazas únicamente cuando interactúan con una sociedad que está expuesta y es vulnerable. Si recordamos el terremoto de Manabí, si un hospital colapsa, no podemos echarle la culpa a la magnitud del sismo diciendo que la naturaleza fue cruel. La culpa recae en la decisión humana de construir ese hospital sin normas sismorresistentes, en la corrupción que permitió usar materiales baratos o en la falta de mantenimiento. La construcción social del riesgo implica entender que la vulnerabilidad es progresiva. Factores como la pobreza, la exclusión social o la falta de planificación urbana obligan a nuestras poblaciones a vivir en lugares donde no deberían, como laderas inestables o riberas de ríos. Miren a su alrededor, aquí mismo en nuestro país. Esto es evidente en los asentamientos informales, en Monte Sinaí, en Guayaquil, o en las laderas del Pichincha, aquí en Quito. El riesgo es una condición latente que se va gestando mucho antes de que ocurra el evento que lo detona. Para ustedes, como futuros profesionales de la salud, entender esto es vital para realizar un análisis crítico de su entorno. Imaginen que están en una guardia y tienen una llamada. Si su ambulancia no puede entrar a un barrio periférico porque las calles son estrechas, de tierra y están inundadas, deben tener la capacidad de reconocer que esa emergencia médica, digamos un paciente infartado, se ha complicado no por mala suerte, sino por un riesgo construido socialmente, que es la falta de planificación urbana. No es una fuerza mayor imprevisible, es una consecuencia de decisiones humanas tomadas años atrás. Esto nos lleva a corregir errores conceptuales que son muy comunes y que quiero que eliminen de su vocabulario desde hoy. El primero es usar el término desastre natural. Al decir desastre natural, estamos implicando que la naturaleza es la culpable y nosotros somos víctimas pasivas, que no podíamos hacer nada. La corrección académica es entender que los desastres son socionaturales. La amenaza puede ser natural, como la lluvia, pero el desastre es la manifestación de una vulnerabilidad que nosotros construimos y no gestionamos. Piensen en el aluvión de la Gasca en Quito. La lluvia fue el detonante, pero el desastre se formó por la ocupación del suelo y el manejo de las quebradas. Otro error común es confundir riesgo con amenaza. A veces escuchamos a la gente decir es una zona de alto riesgo porque hay un volcán. Eso es técnicamente incorrecto. El volcán es la amenaza. El riesgo depende de si hay gente viviendo allí. Si la zona a los pies del volcán fuera un parque nacional deshabitado, la amenaza seguiría siendo altísima, pero el riesgo sería casi nulo porque no hay a quien dañar. Quiero que se lleven esta reflexión. La gestión de riesgos no es un papeleo burocrático. A veces pensamos que los planes de contingencia son solo requisitos para cumplir con la ley, pero la realidad es que la planificación salva vidas. La improvisación en medio de un desastre suele ser fatal. Si analizamos el caos que se vivió tras el terremoto del 16 de abril de 2016, veremos cómo la falta de protocolos claros en las primeras horas generó duplicidad de esfuerzos y retrasos que costaron vidas. Ustedes no pueden permitirse esa improvisación. Comprender que el riesgo se construye socialmente les da el poder no solo de responder, sino de exigir y participar en la creación de entornos más seguros. Su rol está transicionando.
Ya no son solo operadores clínicos que saben intubar o inmovilizar. Eso es importante, pero en un desastre, la capacidad clínica es inútil si el sistema colapsa. Ustedes se están formando para evaluar la seguridad de su base, para diseñar planes de evacuación y para entender la macrogestión de la emergencia. En nuestra próxima clase, profundizaremos en cómo estas teorías se traducen en leyes específicas y fórmulas que debemos aplicar en el día a día. Pero por hoy, quiero que se queden con esa idea. El desastre no nace, se hace, y nosotros tenemos el deber ético y profesional de dejar de construirlo y empezar a gestionarlo. Muchas gracias por su atención.